que el servicio secreto rodea todo el edificio de la Casa Blanca, todos los edificios adyacentes, y que efectivamente se ha evacuado a la gente, de todos los trabajadores de todos los edificios federales. Gracias, Vicens. Cualquier novedad que se produzca estaremos pendientes de ti para que nos la cuentes inmediatamente. Nosotros podemos añadir que American Airlines confirma que son 2 de sus aparatos los que se han estrellado. Estamos hablando de 3 aviones que han impactado sobre 3 instalaciones en Estados Unidos. Las 2 torres gemelas, que ya no existen como las están viendo ahí, se han derrumbado por completo, y las instalaciones del Pentágono. El avión que se ha estrellado en Pensilvania, por causas que todavía no están claras y tampoco está claro que tenga relación con estos atentados, es un avión de United Airlines. Es decir, 3 aparatos que han chocado contra instalaciones y uno que se ha estrellado a 130 kilómetros de Pittsburgh. Todos los edificios de la Administración Federal en Washington han sido desalojados y cerrados. Por tanto, este ataque masivo, este atentado terrorista indiscriminado, ha conseguido paralizar la administración norteamericana. Hace ya bastante tiempo escuchábamos la primera declaración del presidente George Bush. George Bush ha llegado hace unos minutos a Washington a bordo del Air Force One, y hasta allí siguen llegando mensajes de solidaridad. El rey Juan Carlos, Su Majestad el Rey, ha enviado un telegrama al presidente norteamericano George Bush en el que le expresa su apoyo y solidaridad personal y la del pueblo español con el de aquel país por los hechos ocurridos hoy en Nueva York y en Washington. Don Juan Carlos, además, condena y rechaza el terrorismo internacional en la misiva remitida al mandatario norteamericano. El rey ha enviado su mensaje nada más conocerse las colisiones contra las 2 torres gemelas en Nueva York y contra el edificio del Pentágono en la capital federal. Recordamos, Alfredo, como hemos dicho ya también en este programa, que hace 8 años, en 1993, hubo un atentado contra esas 2 torres gemelas que en esta ocasión ha quedado completamente destruidas. Entonces se colocó un coche bomba en los aparcamientos del edificio. Nos contaba José Antonio Pérez Piñar que se había reforzado la seguridad en torno a esos 2 inmuebles emblemáticos de la isla de Manhattan, pero es difícil prever que un avión se dirija de manera suicida contra el edificio. Quizá en el caso del Pentágono las medidas de seguridad son mucho más extremas, pero en este caso era muy difícil, y hemos visto en las imágenes claramente cómo llegaba el segundo aparato. Han sido 2, el primero no ha sido captado por las cámaras, pero mientras las emisoras de televisión en Estados Unidos, las cadenas, recogían esa primera torre ardiendo en su parte superior, hemos visto en diferentes planos la llegada del segundo aparato, que incluso ha chocado contra el edificio más abajo que el primero. Finalmente los 2 se han desplomado, se han escuchado 2 explosiones después del choque. No sabemos si ha sido 2 bombas que han explotado. Ahí está el momento en el que choca el segundo aparato. No vemos la torre porque, como explicabas antes, Alfredo, está detrás de la primera en esta secuencia. Pero el incendio es también de considerables proporciones. Finalmente, esos edificios ya no existen. También les hemos mostrado en directo cómo se venían abajo. Primero el que había recibido el segundo impacto, y unos minutos después también se desplomaba el primero. Y todavía el alcalde de Nueva York lo decía, es imposible hacer un balance de víctimas. Todos los efectivos de seguridad, unas 10.000 personas, trabajan en Nueva York en estos momentos para tratar de ayudar a los supervivientes de esta catástrofe, de esta inmensa matanza. 50.000 personas cada día acuden a esas torres gemelas a trabajar, y muchas más las visitan como uno de los atractivos de la ciudad de Nueva York. Bien, vemos en la imagen el personal del Pentágono que ha sido desalojado de esas oficinas federales, como de todos los edificios de la administración en la capital federal, en Washington. Nos acompañan en este momento para ayudarnos a entender, si es que se puede entender, algo más sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, Felipe Sahagún. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo. Ni en la peor de las pesadillas. Ni en la peor de las pesadillas. Yo creo que lo que está sucediendo solo es imaginable o comparable a lo que vivieron en algunas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en el año 62, cuando millones de estadounidenses creyeron que iba a haber una guerra nuclear con la Unión Soviética por culpa de la crisis de misiles de Cuba. La respuesta en este momento es similar a una emergencia como la de entonces. Yo, por momentos, desde los minutos después de la explosión en el World Trade Center, he vuelto a pensar en libros, en hipótesis de trabajo, incluso en vídeos grabados por el FBI
y por la CIA en los últimos meses sobre terrorismo cibernético, sobre terrorismo con armas químicas o bacteriológicas y sobre la justificación de la defensa antimisiles, sobre la que tanto se ha estado hablando en los últimos meses. Evidentemente ha sido un sistema, un método terrorista nuevo, del que nadie había hablado. Un ataque simultáneo con varios aviones, kamikaze por lo tanto, de suicida, y lo cual nos da una idea ya, nos puede apuntar hacia algunas hipótesis que supongo que es en lo que están pensando en este momento, aparte de resolver la tragedia humana y la tragedia logística que tienen en sus manos las autoridades de muchas ciudades estadounidenses como prioridad fundamental, es decir, quién está detrás y cómo evitar que siga la cadena, ¿no? Porque evidentemente estamos fundamentalmente ante un fenómeno con 4 características: organización, planificación, medios e información típicas de una guerra, que solo se puede hacer desde un Estado o desde un grupo terrorista con unos medios suficientes, que no son los de los que disponen una secta, 4 locos, no. Estamos hablando de un grupo muy organizado. Y naturalmente te obliga a pensar quién ha amenazado con atacar Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses o objetivos estadounidenses o aliados en los últimos años de esta manera, y básicamente acabamos siempre en 2 o 3 puntos. Uno que nos lleva a Bin Laden, otro que nos lleva a redes islámicas como las que participaron en el atentado en el mismo lugar del World Trade Center en el año 93, y al Estado que está siendo bombardeado un día sí y otro no por aviones de Estados Unidos y Gran Bretaña desde hace casi 10 años. De esos 3, ¿quién tiene más capacidad para organizar lo que hemos visto? Por lo que sabemos hoy, probablemente pueden estar conectados, en primer lugar. Los atentados del 98 en las embajadas de Kenia y Tanzania, si se confirma que estuvo detrás la red de Bin Laden, nos demuestra que esa red, con la experiencia de 10 años de guerra contra los soviéticos en Afganistán y con miles de millones, como tiene el magnate saudí de la construcción, del que procede este hombre, Bin Laden, dispone de esos medios. Irak, por supuesto, y cualquiera apoyado por una de esas fuentes. Repito, no se puede acusar en este momento a nadie, ni Estados Unidos lo está haciendo. Estoy simplemente planteando a nivel de hipótesis. Sí, Felipe, pero parece ser que hace unas semanas él habló de la posibilidad de que se atacaran intereses. Lo ha hecho muchas veces. Lo viene haciendo desde agosto del 96. Por primera vez, él hace una declaración de guerra contra los Estados Unidos en agosto del 96, después del atentado en una base militar saudí en Darán, en el que mueren docenas de soldados estadounidenses. ¿Puedes explicarnos un poco más quién es Bin Laden? Por supuesto, es decir, quizá mucha gente no haya seguido su trayectoria y en este momento se pregunta el motivo de este ataque. Es el heredero de un hombre protegido por la Casa Real Saudí, nacido en Yemen, que emigra a Arabia Saudí y que recibe los contratos exclusivos para la renovación de las mezquitas de Medina y la Meca y para la construcción de los principales palacios del rey Fahd y algunos de sus hermanastros. La fortuna de la familia se calcula en unos 5.000 millones de dólares. En el año 80, Bin Laden tiene 22 años. Deja Arabia Saudí, se instala en Peshawar, en la frontera de Afganistán, cuando empieza la guerra. Llega a adquirir tal prestigio entre los mujahidines que forma lo que entonces se llamó Al-Qaeda, la base se llamaba y se sigue llamando así a la red, porque empezó a recibir jóvenes desde Argelia a Egipto, pasando por Irak, que se apuntaban voluntarios, y colaboró mucho con la CIA, aunque no directamente, recibió armamento, recibió misiles de la CIA, y los que han hecho los mejores perfiles biográficos de este hombre han sido precisamente los agentes o los responsables de la CIA en Oriente Medio. Yo recuerdo a un tal Anderson, que dirigió la CIA en Oriente Medio a mediados de los 90, hablando de este hombre, y todos le describían en aquel momento como una persona muy religiosa, muy normal, pero todavía no enfrentada a los Estados Unidos. Repito, él vuelve a Arabia Saudí y se produce la invasión iraquí de Kuwait y la entrada el 7 de agosto del 90 de los primeros soldados norteamericanos en territorio saudí. Eso cambia su vida. Él acude al rey Fahd y le dice:
monarca, majestad, no permita que entren los soldados norteamericanos. Deje que yo reclute un ejército y nosotros salvaremos a este país. Fahd no le escucha y a partir de ese momento empieza por fases, por otro tipo de mensajes, a acusar de corrupción y de traición a los intereses saudíes, a la Casa Real, hasta tal punto que le obligan a largarse. Y se larga a Sudán, se instala en Sudán y vive en Sudán durante varios años. En el 95 la Casa Real saudí está tan harta de Bin Laden que le retira el pasaporte. A los pocos meses se produce el atentado en Darán, en Arabia Saudí. Y un mes más tarde, él coge un avión de transporte C-147 y escapa con los principales de sus más próximos instalados en Sudán, escapa a Afganistán. Se instala en Kandahar y con el apoyo de los dirigentes talibanes, allí ha vivido protegido y aislado hasta hoy. Y no descartas que pueda estar detrás, pero también hemos mencionado, Alfredo, lo leías tú antes, ese responsable de la yihad islámica que se atribuía también, o por lo menos que explicaba estos atentados como una explicación de la opresión al territorio más caliente del mundo. Se refería a los territorios ocupados. ¿Tiene capacidad la yihad islámica? Yo pienso que no. Yo creo que, para empezar, ha habido atentados en los últimos meses en Israel que se los han atribuido 5 o 6 grupos distintos. En este momento yo creo que no hay muchos grupos con la capacidad, repito, los medios, la información, la organización y la planificación militares para poder organizar un ataque de este Estamos viendo, Felipe, el júbilo que ha despertado la noticia de este ataque masivo contra Estados Unidos. Esto es algo más que un atentado. Es decir, ver desaparecer del paisaje de Nueva York las Torres Gemelas, ver el Pentágono en llamas, tiene un valor simbólico para todos los enemigos de Estados Unidos. Sin duda. Estamos hablando de un ataque al corazón de lo que ellos consideran el imperio y naturalmente ellos lo están celebrando como una victoria. Naturalmente en los territorios esto tiene una doble lectura, es decir, hemos pasado en apenas 11 meses de una autoridad palestina con un presidente Arafat que fue el dirigente extranjero más veces recibido en la Casa Blanca por Clinton en los últimos 6 años y de repente no ha sido recibido jamás. En casi un año no ha sido recibido por Bush. Ahora se está hablando si le recibe o no. Estados Unidos se ha distanciado, se ha lavado las manos del conflicto, ha dejado de mediar, de hecho ha dejado la iniciativa a Europa porque está en contra de la violencia y justo este fin de semana recuerdo a la jefe de seguridad de la Casa Blanca, Condoleezza Rice, en una entrevista por televisión en la que le preguntaban ¿qué opina usted de la violencia palestina e israelí, de la represión israelí? Y dice, mire, yo lo único que digo es que mientras no pare la violencia palestina, los atentados palestinos, evidentemente Israel tiene derecho a defenderse, que viene a ser la respuesta que da Sharon cada vez que tiene que explicar en público o en privado lo que está sucediendo en Israel. Seguimos viendo, perdona Ana, imágenes que intercalan el directo. En este momento estamos viendo imágenes de los aledaños del Pentágono con todo el personal evacuado. Seguimos viendo también imágenes de todo lo que ha ocurrido en esta mañana infernal en Washington y en Nueva York. El alcalde habla de un número aterrador de víctimas, algo que ya suponíamos lógicamente por la cantidad de personas que suponemos se encontraban en esos 2 edificios que se han desplomado. Recordamos que 50.000 personas trabajan todos los días en las 2 torres que además están situadas en el corazón de la ciudad económica, en el barrio más populoso sin duda de Nueva York. Nos vamos a acercar hasta Bruselas, al corazón del cuartel general de la Alianza Atlántica. José María Siles, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Ana. El secretario general de la OTAN, Lord Robertson, como habéis anunciado vosotros, habéis adelantado vosotros, ha hecho una declaración corta pero contundente. Lord Robertson ha pedido hacer un frente común para combatir la lacra del terrorismo. Ha mostrado sus simpatías por las víctimas, por el pueblo norteamericano, y ha dicho que estos actos bárbaros son intolerables para la democracia y que exigen a la comunidad internacional y a los miembros de la Alianza hacer un frente común para combatir esa lacra del terrorismo. Pero queremos daros 2 noticias de última hora. La primera nos viene de una representación de parlamentarios de Castilla, de León, de las Cortes de Castilla y León. Estaban reunidos con Pedro Solbes, el comisario europeo, y con Rosa Díez, la eurodiputada, jefa de filas de los socialistas,
cuando se ha declarado, se ha pedido, se ha anunciado el desalojo inmediato de la sede del Parlamento Europeo aquí en Bruselas. No sabemos si hay una amenaza, quizás sea solamente como medida de prevención, pero el Parlamento Europeo en Bruselas ha sido desalojado. Tenemos que añadir dos pequeñas notas más. La policía belga aquí en Bruselas acaba de acordonar toda la zona de la embajada norteamericana, le han hecho un cinturón digamos de seguridad más grande de lo normal. El tráfico al paso por el corazón del barrio comunitario, lo vemos ahora mismo por la ventana de la corresponsalía, está bloqueado porque este tráfico va a parar precisamente a donde está el bulevar, donde está situada la embajada norteamericana. Un par de notas más. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, vuela en estos momentos camino de Bruselas. Ha estado en Ucrania, vuela, se espera su llegada aquí a eso de las 8 de la tarde, pero ya hay un pequeño comunicado. Estoy horrificado por lo horrible de la tragedia, de las tragedias en Nueva York y en Washington, y manifiesto mi simpatía de todo corazón al presidente Bush, a las víctimas y al pueblo de los Estados Unidos. Javier Solana, el alto representante de la Unión Europea para política exterior, está en estos momentos en Yalta y se espera también que haga una declaración pública. En la OTAN también se habla de evacuación. Todo el personal civil, nos lo confirma en estos momentos, todo el personal civil de la OTAN, el cuartel general de la Alianza Atlántica aquí en Bruselas, también ha sido, Alfredo, Ana, evacuado. Gracias, José María Siles. 10.000 personas están trabajando, integrando los equipos de emergencia y de rescate que trabajan entre los escombros de lo que hace tan solo unos minutos eran las dos torres gemelas de Nueva York. El orgullo del poder económico y financiero de los Estados Unidos, que se han venido abajo después de ser atacadas por dos aviones comerciales secuestrados esta mañana y que han chocado. Y ya se sabe, Alfredo, qué aviones son. Dos aviones de American Airlines. Eran vuelos internos en los dos casos. Uno de ellos viajaba de Boston a Los Ángeles. Iban 81 personas en ese avión y el otro iba desde Dulles, en Washington, hacia Los Ángeles, con 54 pasajeros a bordo. A esto podemos añadir el aparato de United Airlines que se ha estrellado en Pensilvania. Ese aparato cubría la ruta Chicago-Nueva York. Poco a poco las compañías están facilitando los datos de esos aparatos de los que no tienen noticia, y American Airlines ha explicado ya que eran dos vuelos internos en Estados Unidos los que han sido secuestrados y después estrellados. Todo parece indicar que ambos son los que han chocado contra las dos torres gemelas. Por tanto, quien ha organizado todo esto ha utilizado a ciudadanos norteamericanos que viajaban a bordo de esos dos aparatos, de esos dos aviones, como arma contra esos dos edificios, contra las torres gemelas que se han venido abajo. Sin duda, Felipe, por dos explosiones, porque es difícil imaginar cómo se pueden derribar dos edificios como estos de la forma en que hemos visto que caían, absolutamente colapsados. Tenemos que esperar a los análisis y se tardará, porque después del derrumbe de la torre de más al sur, por un momento muchos han pensado la posibilidad de que llevasen explosivos dentro, incluso otro tipo de armas, ¿no? No lo sabemos. Ahora bien, estamos hablando de edificios de cristal, fundamentalmente. Las estructuras, si las cortas, es como un cuchillo, y probablemente si tocas la estructura fundamental, la columna, el pilar fundamental, pues no es tan difícil. Repito que son edificios de cristal, no son edificios de cemento, la parte alta, ¿no? En cualquier caso, dada la velocidad, es, como hemos visto además, como... También yo me imagino que afecta a la altura. Pensad que en el 93 solamente el coche bomba que explotó en el parking de una de esas torres tuvo el efecto de un terremoto de mediana intensidad sobre el edificio. Hubo muy pocos muertos, fue un milagro, y afortunadamente, digo, dentro de la tragedia, que no tiene realmente, es muy difícil describirla con palabras, porque es lo más próximo a una guerra nuclear sin misiles, lo que estamos asistiendo en lo que son las medidas de emergencia. En el caso del Pentágono choca más. Lo que tú nos estás explicando de los dos edificios de las Torres Gemelas, bueno, efectivamente, si un avión va contra ellas y teniendo en cuenta su estructura, el que se desplomen es casi lógico. Pero en el caso del Pentágono, el que se produzca un ataque con tanta facilidad sí que ha provocado muchísimo desconcierto. Solo es comparable a aquella avioneta alemana que aterrizó en la Plaza Roja, en la que fallaron todas las alertas. Aquí la clave está cómo es posible
que se puede acercar un avión. A lo mejor las alertas funcionaron, vieron que era un avión de pasajeros y respondieron con aviones militares normalmente y con advertencias o avisos, pero no se atrevieron a disparar. Eso es posible si vieron que era un avión de pasajeros. Yo quiero pensar que esta puede ser una explicación, porque de lo contrario habrían fallado alarmantemente. Hombre, las defensas efectivamente antiaéreas. han mencionado que estaban todos pendientes de Nueva York, pero lógicamente las instalaciones tienen su propio sistema de defensa. De todas maneras, no sé si habéis dado el mensaje del alcalde Giuliani hace unos... De regreso desde Tallin, capital de Estonia, después de suspender la gira que tenía previsto realizar por los países bálticos. Aznar tenía previsto visitar Lituania esa misma tarde y regresar por la noche a España. Ha decidido finalmente volver a Madrid. Vamos a recordar las palabras, la primera declaración del presidente del gobierno, José María Aznar. Quiero expresar mi condolencia al presidente de los Estados Unidos, George Bush, a toda la nación norteamericana, por supuesto a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos crueles y salvajes ataques terroristas. El ataque que se ha producido, los ataques que se han producido en la tarde de hoy en Estados Unidos demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto a lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca. He dicho en muchas ocasiones que no se debe distinguir entre terroristas, que el terrorismo es igual en todas partes, que los terroristas merecen el mismo trato en todas partes. Y nosotros, que conocemos bien lo que significa la locura, la besania y la crueldad terrorista, hoy manifestamos expresamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra comprensión con todos, y desde luego mandamos el mensaje de solidaridad plena a la nación norteamericana y a todos los ciudadanos norteamericanos, a su gobierno y a su presidente. Pero espero y deseo que esa firme determinación internacional de poner todos los esfuerzos que sean necesarios, toda la información que sea necesaria y las medidas que sean necesarias para erradicar el terrorismo allí donde se produzca, sea cada vez un hecho más definitivo y más concluyente. Quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar desde aquí con la amabilidad de mi colega, el primer ministro de Estonia, con Su Majestad el Rey, con el vicepresidente primero, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, que he dado las instrucciones ya para que se produzca la activación de las células de crisis y seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno y que se han adoptado ya las medidas de seguridad necesarias bajo las instrucciones y directrices del vicepresidente primero y ministro del Interior. Y quiero decirles que he tomado la decisión también de retornar esta noche a Madrid, porque evidentemente estas circunstancias son las circunstancias en las cuales bien, esta gira se iniciaba en un momento determinado que ha sido dramáticamente y trágicamente perturbado, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar una parada técnica y rápida en Lituania, de vuelta para Madrid, si es posible, y esta noche regresaremos a Madrid. Tienen ahí imágenes del gabinete de crisis presidido por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy. Asisten a esa reunión también el ministro de Exteriores, Josep Piqué, el ministro de Defensa, Federico Trillo, Javier Zarzalejos, secretario de la Presidencia, y el ministro portavoz, Pío Cabanillas. Para dentro de unos minutos está anunciada una declaración del vicepresidente Mariano Rajoy. Las noticias que nos llegan desde los Estados Unidos siguen siendo, ven ahí imágenes de una de las Torres Gemelas antes de derrumbarse y ven la imagen ampliada, ese dramático momento, trágico momento en el que esas personas se asoman a las ventanas de la torre y piden socorro agitando pañuelos, un socorro imposible. Minutos después esa torre se hundía sin remedio, a consecuencia seguramente
de una explosión. Seguimos teniendo noticias, Ana, sin confirmar, sí, no sabemos su alcance. No, lo estaba hablando con Felipe y efectivamente las dos compañías que hemos mencionado, las dos compañías de aviación, American Airlines y United Airlines, han perdido cada una de ellas 2 aviones de pasajeros. 2 de ellos suponemos que son los que han chocado contra las 2 torres gemelas. Un tercero sería el del Pentágono y un cuarto, Felipe, podría ser ese avión que se ha estrellado en Pensilvania. En Pittsburgh. Si fuera así... No habría ninguno en este momento amenazando nada. En el aire, efectivamente, secuestrado. Eso es. Pero no estamos seguros. No está claro porque nos confunde un poco los destinos de esos aparatos. Y porque nadie dice que los aviones siniestrados son los que o secuestrados que se han estrellado ya sean los que dan por perdido la Sí se sabe que uno de los de United Airlines parece ser que es el que se ha estrellado en Pensilvania. En ese caso sí parece confirmado que uno de los de United Airlines es el que se ha estrellado en Pittsburgh. Luego estaríamos pendientes de los otros 3 y sobre todo del segundo de United Airlines. Automáticamente yo creo que esto lo que nos obliga es hacernos una pregunta, es decir, ¿cómo es posible que puedan entrar? Evidentemente un avión de estas características no es secuestrado fácilmente solo por una persona desarmada, que puedan entrar. El origen de estos vuelos, uno salió de Boston, otro de Dulles, Washington, otro de Newark, con destino a San Francisco. ¿Tan mala es la seguridad en los aeropuertos? ¿También estaba organizado este plan? Porque evidentemente esto es terrorismo en una escala, terrorismo aéreo, en una escala desconocida hasta ahora. Hombre, lógicamente no sabemos las circunstancias y es muy difícil saber la reacción de los pilotos ante una amenaza, sean cuales sean las circunstancias. Lo que evidentemente estaba muy bien organizado y tampoco sería un dato, quizá también conocer, Alfredo, el tiempo que ha pasado desde que esos aviones han sido secuestrados y después... De cuál es el rumbo de ese aparato y en caso de duda supongo que habrá mecanismos de emergencia para avisar. Muchas de estas preguntas las van a responder la información contenida en las cajas negras que se irán obteniendo en horas, quizás alguna probablemente en este momento, porque claro, los aviones que han chocado en las torres del World Trade Center, yo creo... Buenas tardes de nuevo. Hola, otra vez. Pues el sonido de ambulancias y sirenas de policía nos está llegando cada pocos minutos a través de las ventanas de este edificio que da a la avenida Madison, en pleno centro de Nueva York. También hemos visto toda la mañana grupos de personas, todas las que trabajaban en la zona sur de Manhattan, cuya evacuación ha ordenado el alcalde de la ciudad, en un intento, como comentaba antes, de no ofrecer nuevos blancos a un terrorismo que hoy ha quedado claro una vez más, ataca a todo tipo de personas indiscriminadamente. Ahora mismo podéis oír otra ambulancia. Es continuo, como decía. La sensación es de que todo el país es vulnerable en estos momentos y que no puede hacerse demasiado tampoco para impedir atentados en el que los propios terroristas están dispuestos a inmolarse, lo que llamamos atentados suicidas. Están fallando, como daños colaterales, están fallando las comunicaciones en la ciudad y, por supuesto, los teléfonos móviles no funcionan desde las 9 de la mañana. Las inmediaciones de Wall Street, de las Torres Gemelas, se encuentran colapsadas y no se permite el acceso a los periodistas porque son un auténtico caos en estos momentos, intentando rescatar cadáveres, rescatar heridos, sobre todo en un intento desesperado de salvar la vida. Todos los corresponsales estamos informando desde nuestras oficinas, porque sin poder acceder al distrito financiero, desde aquí al menos controlamos la información y podemos ver las imágenes de los equipos que se encontraban en la zona cuando se estrelló el primer avión, los únicos que han podido permanecer en el lugar de los hechos. No será fácil calcular el número de víctimas de los atentados. Recordamos que las 2 torres gemelas se han derrumbado. En cada una de ellas podía haber miles de personas trabajando en esos momentos, ya que son edificios de oficinas. Y además de las víctimas directas del impacto, habría que añadir las que hayan muerto atropelladas en los intentos apresurados, suponemos, por escapar de aquella trampa mortal, y también las que viajaban en los aviones secuestrados. Todo ello suma un número muy alto de víctimas. Y habrá que contar también los heridos graves. José Antonio, además Estados Unidos en este momento está aislado del mundo por aire, todos los vuelos están suspendidos y los aeropuertos cerrados. Se habían cancelado todos los vuelos que estaban ya primero se cerraron los aeropuertos y lo que se hizo es que los aviones que ya estaban que habían despegado se dirigieron a Canadá, a aeropuertos de Canadá que recientemente también han sido cerrados. Suponemos que después de que no quedara ninguno por el espacio aéreo norteamericano. José Antonio, soy Felipe Sagún. En este momento ha dicho algún medio de comunicación en Estados Unidos
en qué lugar se encuentra el presidente, si se está utilizando la sala de guerra de emergencia de la Casa Blanca para coordinar las operaciones de emergencia. El presidente se informó de que había llegado a Washington, pero la verdad es que he estado pendiente de Nueva York y no he recibido, en cualquier caso, no he recibido ninguna confirmación oficial de qué está haciendo el presidente. Se supone que está reunido el gabinete de guerra en los sótanos de la Casa Blanca, pero no ha habido un anuncio oficial al respecto. ¿Ha habido algún consejo de las autoridades sobre la forma de informar en esta crisis? ¿La información que se está publicando? ¿El hecho de que se haya tardado casi 1 hora y media en empezar a escuchar testimonios de las víctimas en las principales emisoras, concretamente en la CNN? Ha sido algo tan inesperado que la capacidad de reacción ante ataques tan masivos es muy difícil, es muy difícil. Incluso el país que se supone más poderoso del mundo se ha visto hoy lo vulnerable que es. Y las autoridades, yo creo que en momentos así hacen lo que pueden. Y bueno, luego vendrán las explicaciones, luego vendrán las preguntas y las explicaciones de si se pudo hacer más de lo que se está haciendo. Yo creo que están haciendo lo que buenamente pueden y que los esfuerzos no escasean, pero probablemente no son suficientes ante un atentado de este calibre. Pensando en los enemigos de Estados Unidos y los que han declarado la guerra a Estados Unidos, tengo aquí un mensaje del 23 de febrero del 98 de Bin Laden que dice: aconsejo a todos los islámicos que maten a los estadounidenses y sus aliados, civiles y militares. Es un deber individual de todo musulmán capaz en cualquier país donde pueda hacerlo. Me parece que hay una verdadera librería, un fondo de documentación inagotable de información sobre esos enemigos en el juicio que se ha seguido durante años en Nueva York, precisamente, sobre los responsables del atentado del 93. No sé si nos puedes dar alguna idea de las conclusiones de aquel atentado y de los que no fueron detenidos y estaban conectados con la red. El terrorismo islámico, el problema principal que se nota cuando se trabaja en este país es que, por un lado, es que hay mucho de verdad, pero también se utiliza políticamente. El terrorismo islámico se utiliza políticamente y se utiliza por los dos lados. Desde aquí diciendo, bueno, son asesinos, no tienen cabida en este mundo, y ellos al contrario, pues es el enemigo, Estados Unidos es el enemigo. Entonces llega un momento en que es tan difícil distinguir qué hay de verdad, qué hay, por ejemplo, en las declaraciones de Bin Laden, las declaraciones continuas de guerra contra Estados Unidos. Pues todo eso, muchas de ellas forman parte de la fogosidad de sus declaraciones, que un líder de esas características hace habitualmente. Pero lo que está claro es que cuando ha querido actuar, si es que ha sido él o cualquier otro grupo que haya sido, lo han hecho de una forma concienzuda. Los atentados de hoy están preparados en mucho tiempo, no se improvisan atentados de este calibre. Y todo eso ha salido en los juicios igual, se han encontrado con los mismos problemas. Al final, pues los jurados han tenido que tomar unas conclusiones porque había que acabarlos de algún lado, de alguna forma, y el hecho es que tardaron muchos años en llegar a conclusiones que al final no satisfacen a nadie. Veían ustedes en la imagen a esas 2 personas que se han lanzado desde las ventanas de la parte más alta de una de las Torres Gemelas, que se han lanzado al vacío ante la desesperación después del impacto de ese avión que se ha estrellado, un avión de pasajeros que se ha estrellado contra la parte alta de esa Torre Gemela. Había otras imágenes en este momento que estamos viendo por otras cadenas de parte del Pentágono derrumbado. Y los principales edificios federales de los que no se había hecho mención hasta ahora, también evacuados en la capital federal, en Washington. Que quizá el alcance tremendo de estos atentados nos hace olvidarnos del drama que han vivido todas esas personas que se han visto atrapadas en los edificios atacados. Finalmente, los del World Trade Center, bueno, pues es tremendo ver esas imágenes tirándose desde el edificio, pero también era terrible ver a los que pedían socorro y nosotros ahora sabemos que unos minutos después se han venido abajo con toda la estructura del edificio. Toda Europa sigue con atención, todo el mundo, ahí están de nuevo esas imágenes que mencionábamos, como tratan de llamar la atención sobre los equipos de rescate. Les recordamos que esos edificios tenían
hay que cambiar ya la forma de referirnos a ellos, tenían más de 400 metros de altura, 110 plantas cada uno de los edificios. Estas personas podían encontrarse, yo qué sé, en la planta 80. Desde ahí trataban de hacerse ver para que les socorrieran los equipos de rescate. Ha dicho aterrador, ha dicho el alcalde de Nueva York, que podría ser el número de víctimas. Os iba a comentar un teletipo que me acaban de pasar. Mañana se ha convocado una reunión urgente de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, mañana por la mañana, suponemos que para analizar el tremendo alcance de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento. Si me permitís, la posibilidad de un rescate. Yo recuerdo de cuando vivía en Nueva York quedarme a veces debajo exactamente de los edificios viendo a los limpiacristales colgados desde arriba y tenían que hacer verdaderos trapecio para poder limpiar los cristales desde fuera, y lo tenía que hacer siempre desde helicópteros. Desde el primer momento yo he pensado únicamente se podía rescatar la gente que quedó atrapada en la zona del impacto directo por los aviones secuestrados desde helicópteros. Y pensando en los riesgos, dada la situación, porque la inseguridad del edificio, la inestabilidad tenía que ser muy grande, y porque probablemente también muchos sospechaban si podía llevar explosivos el avión y podía haber explosiones siguientes, sobre todo cuando se produce el impacto del segundo edificio y hay unos momentos de duda de si ha sido una explosión o ha sido era difícil acercarse y un ver segundo avión. el humo. Pues hasta que no hemos visto el segundo avión en las imágenes se dudaba, ¿no? Realmente, pues la situación era difícil humana utilizar helicópteros para... Una cosa quizá para las personas que en este momento están muy inquietas porque tienen familiares viviendo tanto en Washington como en Nueva York. Queremos decirles que hay muchos problemas para establecer contacto telefónico con esas dos ciudades, con Nueva York y con Washington. Lógicamente, la conmoción, el colapso y el caos son impresionantes, así que si se encuentran con esos problemas, queremos decirles que es una situación absolutamente insólita. En la imagen, el edificio del Pentágono en llamas, que nos da pie para acercarnos hasta la capital federal, hasta Washington. Allí sigue Vicent San Clemente. Vicent, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Alguna novedad? No hay todavía más reacción oficial que las palabras del presidente Bush. La prioridad, como es lógico, ha sido en Nueva York atender a las víctimas y en Washington la evacuación de otros posibles objetivos. Y, como no, localizar otros vuelos. Afortunadamente se ha desvanecido la amenaza del avión que después ha explosionado en Pittsburgh. Respecto a lo que hablabais antes, insisto en la vulnerabilidad del Pentágono y se debe a su cercanía con el aeropuerto nacional. No se trata de un misil, sino de un avión con pasajeros y, como tantos otros, pasan no solo cada día, sino cada hora por encima del Pentágono. Y desde hoy casi podemos anunciar el traslado del aeropuerto nacional Ronald Reagan fuera de la ciudad de Washington. Nos hemos preguntado, desde que hemos visto su primera declaración en Florida, ¿dónde está el presidente Bush? El presidente Bush parece que ha llegado a Washington. Lo que no podemos decir físicamente dónde se encuentra. El vicepresidente Dick Cheney y la consejera de Seguridad se hallaban reunidos como cada día desde las 7 de la mañana. Entonces, evidentemente el gabinete de crisis está reunido, lo que no sabemos en qué lugar físico. Los alrededores de la Casa Blanca están protegidos por los servicios secretos, está vacío lo que es la manzana justo alrededor de la Casa Blanca, y podían haberse reunido en el mismo Departamento de Estado, en el mismo aeropuerto, en el Pentágono, o bien en los sótanos de la Casa Blanca, como indicabais, aunque yo creo que esa posibilidad, al encontrarse toda la zona vacía alrededor, es más difícil. Vicent, ¿has salido a la calle? ¿Te has acercado a alguno de estos edificios cuya evacuación ha sido ordenada por las autoridades? ¿Es posible moverse en este momento por lo que es el corazón de la capital federal, la avenida de Pensilvania y los edificios de los alrededores? Sí, yo creo que habría que avisar a los familiares de los españoles que viven en Washington y no sé muy bien en Nueva York, pero quizás también Nueva York, que en estos momentos están muy localizados los posibles objetivos, que serían los edificios federales del gobierno federal. Estamos hablando de Congreso de Secretaría. Vicent, vamos a interrumpir unos momentos esta comunicación para escuchar al ministro del Interior, Mariano Rajoy, después de esa reunión que ha tenido con el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro portavoz del Gobierno. Cuando ustedes quieran. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Voy a hacer, en nombre del Comité de Crisis que por encargo del presidente del Gobierno se ha constituido bajo mi presidencia, una breve declaración en relación con los salvajes atentados que se han producido en el día de hoy en Estados Unidos. En primer lugar, el Gobierno español quiere manifestar su solidaridad al Gobierno
y de forma muy particular al pueblo de los Estados Unidos, que ha sido víctima de un monstruoso atentado terrorista, de una enorme masacre y de un acto terrorista de incalculables consecuencias. Esta manifestación de la solidaridad ya se le ha transmitido por el Gobierno a los responsables de la Embajada de los Estados Unidos en España. En segundo lugar, queremos mandar un mensaje de tranquilidad al conjunto de la sociedad española. El Gobierno ha decretado la alerta a las células de crisis y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de una manera muy especial se han reforzado los controles y las medidas de seguridad en aquellos lugares, sobre todo en aquellos lugares que suponen intereses norteamericanos en España. Desde otro punto de vista, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Washington y el Consulado han abierto un servicio de información para todos aquellos ciudadanos españoles pues que tengan algún asunto que plantear, que sea de su interés o que les preocupe en relación a los acontecimientos que allí se han producido. Por otra parte, hay un asunto importante sobre el que también quiero hacer algún comentario, que es el de los vuelos que se iban o se estaban o se están produciendo entre España y los Estados Unidos. En este momento puedo decirles, y así me informa el Ministerio de Fomento, que han sido cancelados los vuelos entre España y en Estados Unidos, que algunos que ya habían partido en el momento de producirse los horrendos atentados que han tenido lugar en el día de hoy han vuelto a España, y que hay 2 aviones que han sido dirigidos hacia aeropuertos alternativos y que podemos mandar, y así vuelvo a insistirlo, un mensaje de tranquilidad en relación con este tema que sin duda alguna puede generar preocupación a aquellas personas que tengan parientes que en el día de hoy se dirigían hacia los Estados Unidos. Y por último, el Gobierno quiere hacer una consideración en relación con el terrorismo. Una vez más, se demuestra que el terrorismo es la mayor amenaza que puede haber a la comunidad internacional, a la vida de las personas, a su libertad, a sus derechos y a los sistemas democráticos, que son los que se basan en la voluntad de la mayoría. Y una vez más, el Gobierno quiere señalar que la lucha contra el terrorismo requiere una acción concertada de todos los países democráticos, que sitúan por encima de cualquier otra consideración la defensa de la vida, de la libertad, de los derechos de los ciudadanos y el propio sistema democrático, y que además es precisa la solidaridad plena y absoluta con cualquier país que sufra cualquier suerte de lacra terrorista. Por último, quiero señalar que el presidente del Gobierno ha convocado a las personas que en este momento estamos aquí a su vuelta a España, que tendrá lugar hoy a última hora de la noche. Ya ha partido, está en este momento en el avión, que ha estado puntualmente informado, y lo está por nuestra parte, como también quiero señalar que ya he mantenido varias conversaciones con Su Majestad el Rey, a quien puntualmente pues estamos informados. Desde otro punto de vista, quiero decir que este gabinete seguirá reunido para atender las posibles incidencias que puedan surgir hasta el momento en que se considere procedente el terminar esta situación y, por tanto, pues levantar esta reunión. Muchas gracias. Esa es la imagen de la reunión en el Ministerio del Interior. Acabamos de escuchar la declaración de Mariano Rajoy después de reunirse, como ven, con el ministro de Defensa, con el ministro portavoz, con el ministro de Asuntos Exteriores. Ha explicado, ha transmitido su solidaridad a las personas que se han visto afectadas por esta tremenda masacre. Se ha referido a que el terrorismo es la mayor amenaza de la comunidad internacional. Ha tranquilizado también a las personas que hoy tenían familiares con destino a los Estados Unidos. Los vuelos que habían salido antes de que se produjeran los ataques han regresado, y los que estaban ya muy lejos y no podían hacerlo han sido desplazados a otros aeropuertos alternativos, porque, como les estamos contando, ningún vuelo tiene permitido aterrizar en territorio estadounidense, ningún vuelo tiene permitido sobrevolar los Estados Unidos. Aprovechamos este momento para intentar tranquilizar a las personas que tratan de localizar a sus familiares, tanto en Washington como en Nueva York. Les recordamos
Sabemos que es muy difícil en este momento establecer comunicación telefónica con ambas ciudades debido al colapso que han provocado los ataques terroristas que se han producido hace aproximadamente 3 horas en ambas ciudades. El ministro del Interior, Mariano Rajoy, también ha adelantado que en cuanto regrese José María Aznar, el presidente, a España, está previsto que llegue esta noche a última hora, se reunirán para analizar el alcance de lo ocurrido. Probablemente uno de los acontecimientos más graves en decenas de años, decías, Felipe. Es difícil recordar una situación parecida a la que hoy conmociona al mundo entero. Evidentemente, yo creo que desde el punto de vista, quizás algunas horas, comienzo de la guerra de Irak-Kuwait, por quizás la movilización de los medios de comunicación en aquel momento, y la duda de si tenía o no tenía armas nucleares o armas químicas todavía Saddam Hussein, o si las podía utilizar. Y nos remontamos quizás a unas horas de la guerra del 73 árabe-israelí, en la que también se pusieron en estado de alerta los arsenales nucleares de las dos superpotencias del momento, la Unión Soviética y Estados Unidos, ante el peligro de que se llegasen a utilizar. Y ya la crisis más grave de la segunda mitad del siglo XX, que fue sin duda la crisis de los misiles de Cuba, que fue el comienzo. Yo recuerdo, yo llegué a tener un profesor húngaro en Nueva York que en aquella época escapó, se fue a vivir a Australia convencido de que había sido secretario de Estado húngaro en el 56 en la revuelta de Budapest, y estaba convencido de que iban a lanzar los misiles. Bueno, no ocurrió, pero muchas de las infraestructuras de Nueva York, muchos subterráneos, todavía se pueden leer. Fallout Shelter, refugio antiatómico de aquella época. Perdona, Felipe, pero es que tenemos un testigo presencial de lo ocurrido. Creemos que en Nueva York, Pedro Escudero, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos con Nueva York, ¿verdad? Sí, estoy en Nueva York. ¿Dónde se encontraba usted cuando se ha producido el ataque contra las Torres Gemelas? Yo estaba en el World Trade Center trabajando para mi compañía Lehman Brothers. Mi compañía tiene oficinas en una de las torres y luego hay 2 torres pequeñas detrás de las Torres Gemelas, y yo estaba en una de esas torres. Cuéntenos cómo ha sido la secuencia de lo ocurrido. Bueno, yo estaba en mi oficina cuando el primer avión impactó una torre, y desde ahí nos mandaron a todos evacuar los edificios. Vi el impacto del segundo avión desde la calle. Todavía estaba pues debajo de las torres, básicamente, y íbamos caminando ya hacia afuera, y fue cuando la primera torre ya se vino abajo y ya todos salimos corriendo y ya pánico en las calles. Por lo que nos ha contado, estaba usted en un edificio al lado de las 2 torres. Sí, el World Trade Center. No en las mismas torres. ¿Cómo? No en los 2 edificios que se han derrumbado, sino en 2 que estaban al lado. En 2 que están detrás. El World Trade Center tiene las 2 torres gemelas y luego otras 2 torres detrás pequeñas, un poco más bajas. ¿Es posible hacer un cálculo de la gente que no ha conseguido abandonar los edificios desde el momento en el que han chocado los 2 aviones hasta que se han derrumbado? Pues no lo sé, pero por lo que dicen, miles. ¿Qué es lo que ha visto usted mientras estaba, como nos decía, alejándose de los 2 edificios atacados? Bueno, yo lo que veía es mucho pánico en las calles, la gente llorando, había pues muchas ambulancias, bomberos. Lo único que intentaba era salir de ahí corriendo y lo antes posible y casi no mirar atrás. Es lo único que podía hacer. ¿Puede hablarnos de las medidas de seguridad con las que contaban estos edificios que ya sufrieron un ataque mucho menor, por supuesto, hace 8 años? Pues realmente no sé qué medidas de seguridad tienen. Yo sé que, hombre, necesitas tu carné para entrar a trabajar, eso es lo único que sé. Pero vamos, no sé qué medidas pueden tener contra 2 aviones. ¿Sabe si vivían muchos españoles y trabajaban muchos españoles? Sé que hay una chica española que está bien, gracias a Dios, trabajaba por el Instituto de Empresa y no estaba en ese momento en las Torres Gemelas. Es lo único que sé. Ella está bien y es lo único que sé. Hay subsidiarias, agencias de bancos españoles en la zona, ¿verdad? Pues no estoy seguro. La verdad es que hay muchísimas oficinas en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Hay 100 y pico pisos por cada torre, o sea. ¿Y a esa hora había comenzado ya toda la actividad en las compañías que estaban instaladas en esas 2 torres gemelas? Era poco antes de las 9 de la mañana, ¿es una hora en la que ya se ha incorporado la gente al trabajo? Sí, aquí entramos a trabajar como a las 7, 7 y media de la mañana. O sea, todo el mundo estaba dentro ya. Pedro, muchísimas gracias. Yo no sé si quiere añadir algo más. Muchísimas gracias por contarnos cómo ha vivido esos momentos de pánico total en las calles de Nueva York. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias.
Bien, escuchábamos hace unos minutos al vicepresidente del Gobierno, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, decir cómo se han tomado medidas de seguridad en edificios de interés norteamericano aquí en España. Ahí tienen las primeras imágenes que hemos rodado hace tan solo unos minutos en la embajada norteamericana, la embajada de los Estados Unidos en la calle Serrano de Madrid, acordonada por la policía y protegida por esas tanquetas de las fuerzas de seguridad. Son las primeras medidas derivadas de ese ataque terrorista contra los Estados Unidos esta mañana. Si me permites, Alfredo, hay un dato importante en lo que ha dicho el ministro, pero que tenemos que completar y estamos intentando hacernos con esa información. Ha dicho el ministro que el Ministerio de Exteriores, la Embajada y el Consulado españoles van a poner al servicio de los ciudadanos un servicio de información. En cuanto tengamos el número, la información para poderles ayudar, se lo transmitiremos de inmediato. Sin duda, porque tiene que haber ahora muchos españoles que se están preguntando cuál es la suerte de los suyos. Hay que decirles que, como decía Ana hace unos minutos, hay muchas dificultades para conseguir comunicación, para establecer comunicaciones por teléfono con los Estados Unidos. Por tanto, si los teléfonos no contestan, no se preocupe, no se inquiete, porque las líneas están colapsadas. Vuelven a salir informaciones hablando de esos 4 aviones a los que nos hemos referido. Parece ser que lo que hemos establecido como una posibilidad se confirman. Ha habido 4 aviones, 2 de United Airlines y 2 de American Airlines, que han sido secuestrados en los minutos o las horas previas a que se produjeran los ataques. Sabemos que 3 son los que han chocado contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, y el 4 podría ser, según estas informaciones, el que se ha estrellado cerca de la ciudad de Pittsburgh, que quizá había sido ya localizado por las fuerzas aéreas estadounidenses, porque unos minutos antes habían hablado de un avión que estaban siguiendo. Habíamos dejado antes con la palabra al corresponsal en Washington. No sé si sigue en este momento en conexión con Madrid. Vicente. Sí, efectivamente. Te habíamos preguntado si habías tenido tiempo, oportunidad de salir a la calle, dar una vuelta y ver cómo se está viviendo en esa zona, que es muy próxima a la Casa Blanca, la situación. Yo creo que ha sido una situación de salida ordenada de los funcionarios. Yo también destacaría que los edificios gubernamentales han quedado aislados y protegidos, y que en este momento las zonas donde pueden trabajar o vivir residentes españoles están separadas de los centros oficiales. Por tanto, creo que hay que confirmar ese mensaje de tranquilidad. Hay mucha dificultad con los teléfonos, el fax, internet, pero en los distintos barrios residenciales la situación es normal, al menos en Washington. Por descontado, con la atención puesta en lo que ha pasado en Nueva York durante el día de hoy. En el centro hay poco tráfico en estos momentos, el que hay avanza muy lentamente, pero tenemos que descartar cualquier situación de caos. ¿Autobuses y metro funcionan en Washington? Sí. Vicente, de ahí no se ha avanzado ninguna posibilidad sobre el número de víctimas en las instalaciones del Pentágono. ¿No ha habido ningún dato hasta el momento? Todavía no ha salido absolutamente ningún dato. También es verdad que en atentados infinitamente menos graves que este ha habido mucho trabajo de análisis, de reflexión, y una de las conclusiones a las que se ha llegado hace ya muchos años sobre el tema del terrorismo es que el tema de las víctimas, las cifras, para no multiplicar el pánico, para no causar alarma innecesaria por encima ya de la alarma natural y humana que se produce en estos casos, es el dato más delicado. Y por lo tanto, no cuesta nada comprobar, asegurarse que todo está en orden antes de dar cifras. Esto yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que están teniendo todas las cautelas del mundo por esa razón. No sé si podemos recuperar la comunicación con Nueva York. Parece ser que los hospitales de la ciudad están colapsados, porque ahora sí ya hay la certeza de cientos de personas, muchas de ellas con quemaduras, que están acudiendo a los centros hospitalarios. Yo no sé si José Antonio Pérez Piñar permanece al teléfono. Bueno, intentaremos en cualquier caso hablar con él. El alcalde de la ciudad insiste en transmitir un mensaje de tranquilidad y ha pedido a los ciudadanos del sur de Manhattan que abandonen la zona, que la evacúen. Suponemos que ya no tanto por el peligro que entraña el que se produzcan nuevas explosiones, sino también por facilitar el trabajo de las personas que tratan de llegar al lugar donde se han derrumbado las 2 torres para localizar a posibles supervivientes. Estamos viendo imágenes de cómo algunas de esas personas consiguen abandonar esos edificios, suponemos que minutos antes de que se desplomaran. Nos lo contaba
Pedro Escudero, con quien hemos hablado unos minutos, cómo han salido poco a poco los afortunados, los que han tenido tiempo de hacerlo. Ana, hay un dato, citaba nuestro corresponsal en Washington, el factor vulnerabilidad. Además de la vulnerabilidad, o relacionado con la vulnerabilidad, yo creo que se pone en evidencia la necesidad de adaptar, de modernizar, de actualizar los sistemas defensivos de los países industrializados como no se había imaginado la población en general hasta este momento. Yo creo que hay un antes y un después. Estamos realmente, yo creo, ante un nuevo terrorismo. Es una brecha, una frontera, un umbral, ante un nuevo siglo. Estamos ante, lo decía nuestro embajador en la ONU, hace pocos minutos, hablando con él, don Inocencio Arias. Esto es el comienzo de unas nuevas relaciones internacionales. Por situaciones mucho menos graves, hemos visto a los casi 300 millones de estadounidenses formar una piña, apoyar a su presidente, independientemente de que lo acepten, independientemente de que lo voten, y con esa aceptación y ese apoyo que va a tener ahora, no va a haber quien le pare. No va a haber oposición en el Congreso. En un Congreso absolutamente dividido, 50-50 en el Senado, quien se atreva a enfrentarse o a tirarle abajo medidas preventivas, por muchos miles de millones que cuesten, para intentar reducir riesgos de esta naturaleza. Se lo preguntábamos hace unos minutos al corresponsal de Televisión Española en Moscú, a Luis de Benito. ¿Las alianzas exteriores para evitar estas amenazas, estos riesgos, van a ser más fáciles también? Las alianzas no están hechas para defenderse de atentados de esta naturaleza, aunque desde el fin de la Guerra Fría, desde la caída del muro de Berlín, ha cambiado el concepto de amenaza y ha cambiado todo el sistema de organización y de estructura de la Alianza Atlántica y, naturalmente, tanto la OTAN, que es la alianza más importante de los occidentales, como los distintos estados han puesto en marcha mecanismos muy paramilitares, militares, de seguridad, nuevos contra las nuevas formas de terrorismo. Pero en cualquier caso, repito, cuando uno lee el Tratado de Washington, por el que nace la Alianza del año 49, evidentemente nadie está pensando en una amenaza de esta naturaleza. Están pensando en una guerra, en una amenaza soviética, con tanques, miles de tanques, fundamentalmente en el centro de Europa. Nada que ver con lo que tenemos en este momento en las pantallas de todas nuestras televisiones. Felipe, una de las cosas que facilitan este tipo de ataques, digo entre comillas, lo de facilitan, es que hay personas que sacrifican su vida porque estos atentados se lleven a cabo. Es decir, son kamikazes a bordo de esos aviones que han secuestrado y que saben que van a morir en ese atentado terrorista. Ese componente también es importante. Es uno de los componentes esenciales de lo que yo llamo el nuevo terrorismo y que los especialistas en terrorismo internacional y terrorismos nacionales vienen destacando desde hace mucho tiempo. Es decir, las razones por las que hay personas dispuestas a dar la vida, no por un territorio, no incluso por la independencia de un pueblo o de una etnia, sino simplemente por sacar adelante una idea, por defender una idea, por un espíritu difícil de definir, difícil de identificar. Esto es también un factor nuevo. Siempre ha existido, pero no con la intensidad que hemos visto desde 15 años a esta parte. Si uno recuerda el terrorismo en los años 70, en los años 60, los secuestros aéreos a los que eran tan proclives muchos de los terroristas palestinos, cuando empezó el terrorismo palestino, evidentemente lo hacían fundamentalmente contra el Estado de Israel. Sin embargo, yo creo que el ambiente, el clima de confrontación que existe en una parte del mundo próxima a nosotros, lindera con el Mediterráneo, en el Oriente Medio, y que ha provocado brotes terroristas desde hace 10 años, mucho menos importantes que este, pero sin duda ligados a la oposición, a Estados Unidos, a sus aliados, por el comportamiento, por la política de estos países en el Oriente Medio, evidentemente tiene algo que ver. Tiene algo que ver porque hay muchas fuerzas, también la tecnología y también los medios financieros de que disponen hoy muchos de estos grupos. El alcalde de Nueva York sigue pidiendo calma. Rudolph Giuliani ha dicho: tengo la sensación de que hay un horrendo número de muertos. No lo sé, decía Giuliani, pero debemos centrarnos ahora en salvar el mayor número de vidas posible. Eso nos acerca de nuevo hacia Nueva York, hasta Nueva York, donde suponemos los hospitales están viviendo horas de angustia, de trabajo intenso para salvar muchas vidas. También José Antonio Pérez Piñar, llamamientos para la donación de sangre. José Antonio, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, pues es que
que Nueva York se encuentra en estado, casi podríamos decir, de guerra. Algo desconocido, muy grave, y también por lo desconocido que era una situación así por estos lares, que coloca a este país a la altura de cualquier otro del llamado tercer mundo en cuanto a lo vulnerable que puede resultar a un ataque coordinado por parte del terrorismo. Los hospitales están colapsados, los equipos de seguridad hacen lo posible por llevar a la gente, por atenderla, las autoridades están haciendo lo que pueden, y el alcalde ordenó hace ya 2 horas evacuar toda la parte sur de la ciudad, donde se encuentra el distrito financiero y las propias Torres Gemelas que se han derrumbado hoy. Intuyo que se ha perdido un número horrendo de vidas humanas, ha dicho Rudolph Giuliani. Todavía no sé cuántas, de momento hay que concentrarse en salvar todas las que se pueda, y esa es la prioridad, tanto del alcalde como de todos los responsables sanitarios, políticos y de seguridad de la ciudad. La zona de los hechos permanece inaccesible, incluso para los informadores que estamos conectando con nuestras bases desde las oficinas. Las imágenes que vemos proceden de los equipos que se encontraban allí a primera hora de la mañana, cuando se produjo la primera explosión, y que ahora se están encargando de enseñar al mundo cómo es la situación. En el centro de la ciudad, cada pocos minutos, oímos el sonido de ambulancias y sirenas de policía. También hemos visto desfilar durante toda la mañana a grupos de personas que de forma ordenada evacuaban todos los edificios del sur de Manhattan, todos los que trabajaban en esa zona, evacuada por el alcalde en un intento, como comentaba antes, de no ofrecer nuevos blancos a un terrorismo que no distingue, que ataca de forma indiscriminada a civiles, como ha quedado de evidencia. La sensación es de que todo este país es vulnerable, que no puede hacerse tampoco demasiado para impedir los atentados suicidas. Mientras hablabas, José Antonio, veíamos la noticia de que el edificio de Naciones Unidas, el famoso Palacio de Cristal, también ha sido evacuado. Sí. Y estaba pensando en la respuesta posible de Estados Unidos. Hay que ponerse en la piel del presidente George Bush y ser realmente muy frío para pensar que se va a quedar de brazos cruzados sin una respuesta. Estaba pensando cómo respondió Clinton a los atentados del 98 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, lanzando docenas de misiles crucero contra objetivos en Afganistán y Sudán, acto que calificó de defensa propia y de represalia justificada. Uno se imagina al presidente de Estados Unidos en este momento no haciendo nada contra, por ejemplo, objetivos en el mismo Afganistán, intentando acabar con Bin Laden. Felipe, perdona que interrumpa tu pregunta. Acaba de salir una información en la que niega Bin Laden cualquier vinculación con lo ocurrido. No sé si esto forma parte de su táctica, si pudiera considerarse, pero parece ser que, vamos, el desmentido llega desde Afganistán, donde el régimen talibán ha desvinculado a Bin Laden de este atentado. Aseguran que no ha tenido nada lo hace que ver. El régimen de Talibán. Efectivamente. El régimen son afgano. Los talibán los que desmienten la participación de Bin Laden en estos atentados. No sé el valor que tiene, pero lo mencionaba porque en este momento te estabas refiriendo a esa posibilidad. Se van, Felipe, encadenando las noticias también mientras vemos esa parte hundida del edificio del Pentágono, de la sede de la defensa norteamericana. Veíamos sobreimpresionado un rótulo que dice que el presidente Bush no vuelve a Washington. Pero al mismo tiempo ha salido diciendo que va a aterrizar en un lugar que no se da a conocer. Suponemos que eso forma parte de las medidas de seguridad que mencionaba Vicent Saint-Clement. ¿Me permitís? Durante los muchos años que se ha preparado Estados Unidos para una posible guerra nuclear, se ha organizado de manera que el presidente pudiera quedarse en el aire, en el avión, donde tiene un sistema de control, mandos y comunicaciones para cualquier situación de emergencia, en paz o en guerra, igual o mejor que los que existen en muchos lugares en tierra, en Estados Unidos y en otros países de la OTAN. De manera que él, desde el avión, ahora que no puede estar ningún avión en el espacio aéreo estadounidense, puede estar en el lugar más seguro, con toda la información y el control de la situación, igual o mejor que si estuviera en tierra. Llegan informaciones que aseguran que el presidente George Bush ha dicho que las fuerzas militares estadounidenses están en estado de máxima alerta tanto en el país como en el extranjero. Mira, tenemos informaciones en las que vamos a traducir lo que está transmitiendo la CNN. El presidente George Bush está en una base en Luisiana. En una base de la Fuerza Aérea en el estado de Luisiana.
Ha sido evacuado también el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Está evacuándose no solamente la terminal del aeropuerto, sino que se ha paralizado todo el tráfico aéreo que se dirigía hacia las instalaciones. Y Estados Unidos, además, ha cerrado sus fronteras con México y con Canadá después de esos atentados. Acabamos de leer en directo la respuesta, el desmentido de los talibanes de cualquier responsabilidad de Bin Laden en estos atentados. Yo me imagino que estaremos a punto de recibir un mensaje similar del gobierno iraquí, porque en los últimos meses Estados Unidos ha acusado a Irak de multiplicar sus respuestas contra los aviones de la Fuerza Aliada. Ha derribado en los últimos días 2 aviones, uno hace muy pocas horas, de espionaje sin pilotos. Efectivamente. Y han acusado al régimen iraquí de haber recibido tecnología, sobre todo de China, y de haber modernizado sus sistemas antiaéreos, poniendo en peligro a la aviación aliada. Daba la impresión de que Estados Unidos se preparaba desde hace semanas para nuevas acciones de fuerza contra Bagdad. Y, evidentemente, en una situación de tensión como la que estamos viviendo, pues... las sospechas pueden llegar también a... Sí, yo creo que es una hipótesis. Sobre todo en este momento en el que no se sabe de dónde viene este ataque, tú avanzabas las posibilidades. Y el hecho de que tiene que ser alguien con una fuerte organización para cometer estos atentados de manera casi simultánea, provocando el inmenso daño que han provocado. Hemos ido descartando posibilidades, al menos a través de las negativas que han llegado de los dirigentes de las diferentes organizaciones. La última, la de Bin Laden, que señalabas como una de las posibilidades que tenía más fuerza y que llega a través del gobierno de Afganistán, de los talibán. Que no significa, es decir, no se trata de descartar nada, es no, decir, pero bueno, damos la información de cada uno y también hay que dejar muy claro, es decir, no se puede acusar a nadie, hemos citado quiénes han declarado la guerra, quiénes han hecho llamamientos. O que tienen capacidad. Quiénes han dicho que está justificado y legalizado el ataque. Y hemos visto las caras de felicidad y de las sonrisas de docenas de palestinos en los territorios como un éxito, como una victoria de la causa árabe, de la causa islámica, contra los que ellos consideran son los principales protectores, amigos o aliados del Estado de Israel. Esta mañana teníamos una reunión precisamente con el embajador israelí, un grupo de amigos, y estábamos analizando la situación. La verdad es que el conflicto, por ejemplo, en Oriente Medio, árabe-israelí, no puede ser más grave en este momento. Bien, se van aclarando un poco las circunstancias de los aviones que han sido secuestrados y después han chocado contra las instalaciones de esos edificios o contra, bueno, ahí en tierra el avión, eso es Pittsburgh, a 130 kilómetros de Pittsburgh se ha producido la caída de otro de los aviones que había sido secuestrado. Son 4 en total. Les recordamos que 2 han chocado contra las Torres Gemelas, el tercero contra el Pentágono y el cuarto, según las informaciones de que disponemos, se ha estrellado en esa zona. Era un avión que también había sido secuestrado, de United Airlines. Los 4 vuelos eran vuelos internos en Estados Unidos y son las primeras imágenes que nos llegan desde Pittsburgh, donde se ha producido la caída de ese cuarto avión. Aún no está confirmado si ese avión se dirigía al Pentágono, como se ha sospechado en los primeros momentos cuando ha sido localizado. Minutos después llegaba la noticia de que se había estrellado. Y otro dato, las compañías no están diciendo el número de pasajeros que están dando una cifra aproximada. Algunos sí, en algunos otros casos, no. Sí. En otros no. De todas formas, son las primeras imágenes, es en ese momento cuando tenemos esa certeza. Teníamos noticias de que ese avión se había estrellado. No sabemos si, como se había dicho antes de conocer la noticia de que se ha estrellado el avión, había salido también alguna información que decía que 2 cazas de la Fuerza Aérea Norteamericana habían salido de una base y se habían dirigido hacia ese aparato en pleno vuelo para de alguna forma hacerlo aterrizar, tomar tierra o derribarlo. No sabemos si ha sido derribado, a intervenir o se ha caído. Lo que sí me anuncian es que en unos minutos el presidente Bush, que ya ha llegado a esa base de la Fuerza Aérea en Luisiana, va a ofrecer una primera rueda de prensa. Será la segunda vez que le veamos después de la noticia del atentado, porque ya en Florida hemos escuchado sus palabras, pero han cambiado mucho las cosas desde que el presidente ha decidido hablar para tranquilizar a los ciudadanos estadounidenses. En ese momento lo único que había ocurrido, y digo lo único cuando era ya suficientemente grave, era que las 2 torres habían sido atacadas por 2 aviones, pero ninguna de las torres se había desplomado y tampoco en ese momento se sabía lo que después ha ocurrido, que es que la amenaza llegaba hasta Washington, donde otro avión se ha estrellado contra las instalaciones del Pentágono. Lógicamente ha cambiado mucho la situación. Estamos viendo el rótulo que pone la CNN en sus transmisiones, pone América
bajo ataque, si lo tradujéramos literalmente. Es un titular apocalíptico, pero es que realmente la situación es bastante... No puede ser más realista. Desde luego, los Estados Unidos es probablemente la única gran potencia que no ha sido atacada en su propio territorio nunca, hasta hoy. Hemos visto otros atentados, pero de esta forma nunca. No olvidemos que en las dos guerras mundiales los Estados Unidos nunca sufrieron ataques directos contra su propio territorio. Esto cambia de nuevo toda la realidad internacional, el concepto de amenaza, la forma de defenderse contra ella, los medios necesarios para hacerlo. Es evidente que esto va a sacudir la conciencia, el sentimiento de vulnerabilidad a partir de hoy de los norteamericanos y de su clase dirigente va a ser distinto, totalmente distinto. Y esto se va a reflejar en sus decisiones políticas indudablemente. ¿Crees que el presidente George Bush va a encontrar más respaldo a ese escudo antimisiles al que se ha hecho referencia también aquí? ¿Hasta qué punto podría haberse frenado estos ataques? Con un escudo antimisiles nada, no tiene nada que ver. Por eso te lo pregunto, porque efectivamente va a cambiar todo, pero al mismo tiempo tú mencionabas lo fácil que era. Pero cualquier sistema defensivo contra cualquier tipo de amenaza va a recibir un respaldo popular que hasta ahora era inimaginable. Una de las críticas que se ha hecho con el Sistema Nacional de Defensa Antimisiles es que es mucho más fácil, mucho más barato, mucho más cómodo transportar bombas en un maletín o en un avión que lanzarlos desde 5.000 o 10.000 kilómetros. Pues aquí tenemos las pruebas. Ahora bien, cuando encima esos aviones despegan de bases estadounidenses, es que tienes el enemigo dentro. Efectivamente. El ataque está organizado desde el interior. Todos eran vuelos domésticos, internos. Entonces hay que hablar de la seguridad en las fronteras, de la seguridad en los aeropuertos, de la seguridad en las estaciones. Ha habido casos, como sabéis, de detenciones en Canadá y en la frontera entre Estados Unidos y Canadá de terroristas islámicos. Varios. Algunos con el coche, el capó cargado de explosivos. De manera que sabemos que no es la primera vez que se intenta. También sabemos que hay grupos terroristas dentro de Estados Unidos y que algunos han causado daños terribles. Por lo tanto, en principio no se puede descartar tampoco la tesis de un enemigo interior con nacionalidad estadounidense. Recuerdo que las primeras responsabilidades, los primeros dedos señalaron siempre terrorismo islámico en aquella ocasión. El atentado del más grave que ha sufrido hasta ahora Estados Unidos, y sin embargo luego resultó equivocado. Por eso quiero aquí corregir, pero en principio la forma en que se ha hecho no parece que pueda estar detrás alguien que no cuente con los medios de un Estado enemigo o de un grupo terrorista muy bien organizado, capaz de planificar con información desde dentro y con capacidad para prepararlo durante mucho tiempo. Quizá convendría en este momento recordar lo que hemos mencionado ya, tratar de transmitir en la medida de lo posible un mensaje de tranquilidad a las personas que tienen familiares en este momento en los Estados Unidos y que están tratando de averiguar dónde se encuentran, cómo se encuentran. Hay muchos problemas para contactar por teléfono, tanto con Nueva York como con Washington, y además desde el Ministerio del Interior ya se ha anunciado que se va a facilitar una línea de contacto para tener informados de la localización de todos los españoles que podrían haberse visto involucrados en lo que ha ocurrido en los Estados Unidos esta tarde. Allí, primera hora de la mañana, le recordamos, aquí son las 7 menos 10, 9 horas menos en... 6 o 7 horas, perdón, 6 horas en la parte este. El ataque se ha producido a las 9 menos cuarto allí, las 3 menos cuarto en España. 9 horas menos en California. Efectivamente, 6 horas. Bien, comunicarse con Estados Unidos es difícil, viajar en avión hasta Estados Unidos en este momento es imposible. Todos los aeropuertos de la zona afectada por el ataque, tanto de Nueva York como de Washington, están cerrados. Todo el tráfico aéreo internacional está suspendido. Estados Unidos está aislado por avión del exterior. Eso se nota sin duda en el aeropuerto de Barajas. Hasta allí nos vamos a acercar. En Barajas está Alejandro Heras Lobato. Alejandro, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en el aeropuerto de Madrid? Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues tú lo has resumido muy bien. De aquí, ni de este aeropuerto, ni de ningún otro aeropuerto español saldrá ningún avión, ya no solo que vaya a Estados Unidos, sino que aunque vaya a otro país, tenga que hacer el escala en Estados Unidos. Aquí en Barajas se han suspendido, unos dicen que 5, otros que 7. En otros aeropuertos más. Y los vuelos que ya están en el aire, afortunadamente, parece que todos son, decimos afortunadamente porque no llevan pasajeros comerciales, están regresando hacia España, dicen que con sobre todo curiosidad de mucha gente que se agolpa
porque están ansiosos de recibir noticias de esta catástrofe. Por lo demás, casi absoluta normalidad. Eso sí, se ven muchos policías acompañados de perros que van buscando, husmean las maletas. Es decir, lo que se ha dicho, las medidas de seguridad han aumentado posiblemente en un 100%. ¿Cuánto va a durar este bloqueo de los aviones que van a salir hacia Estados Unidos? Evidentemente, y nos lo decía hace unos momentos un directivo de AENA, nadie lo puede saber. Veremos cómo van transcurriendo las cosas para que se puedan cambiar estas directrices. De momento, ningún avión, repetimos, saldrá de ningún aeropuerto español con destino a Estados Unidos o a cualquier país que tenga antes que hacer escala en los Estados Unidos de América. Esta es la situación en este momento aquí en el aeropuerto de Barajas. Gracias, Alejandro Eras Lobato. Seguimos viendo esas terribles imágenes de la situación de las dos torres gemelas en Nueva York, minutos después de las 9 de la mañana en Estados Unidos, minutos después de las 3 de la tarde aquí en España. Hay imágenes, creo que de esa conferencia que se ha ofrecido en Afganistán, los talibán, esa conferencia de prensa, ahí las tenemos, en las que han negado cualquier conexión de Bin Laden con los ataques que han tenido lugar en Estados Unidos. Nos llega también otra notificación de que el líder espiritual de Hamas niega cualquier vinculación, cualquier conexión con estos ataques que han destruido el World Trade Center y también parte del Pentágono. Dicen que no tienen la capacidad ni parece el deseo de luchar fuera del territorio palestino. Son las palabras de Hamas mientras vemos las imágenes desde Afganistán de un representante del gobierno talibán asegurando que Bin Laden no tiene nada que ver. El representante, el líder de Hamas que ha hecho esta declaración es el jeque Yassin en persona, y es tradición ya de Hamas, en sus comunicados siempre, negar cualquier ataque contra civiles. Aunque vemos que en los atentados terroristas dentro de Israel han muerto muchos civiles. Quisiera decir sobre la intervención de nuestro redactor en el aeropuerto de Barajas, que en su intervención como presidente del Comité de Crisis, el ministro del Interior, Rajoy, uno de sus puntos, concretamente el sexto, decía que dos de los vuelos que habían partido ya en dirección hacia Norteamérica habían regresado y que el resto se dirigirían a aeropuertos alternativos. Desde hace 3 o 4 horas, la Autoridad Federal de la Aviación Aérea estadounidense informó oficialmente que todos los vuelos que se dirigían a Estados Unidos internacionales serían desviados hacia aeropuertos canadienses. Sí, parece ser que el país además está teniendo algunos problemas, Canadá, para aceptar todos esos vuelos. Los vuelos internacionales se dirigían a Canadá y suponemos que será uno de los países elegidos también, no solamente por los vuelos españoles que se encontraban ya cerca del destino, sino también otros vuelos europeos y de otras partes del mundo que se dirigían hacia Estados Unidos. Es difícil calibrar el alcance que tiene toda esta paralización, ¿no?, de la actividad en Estados Unidos. Hemos hablado de la repercusión en las bolsas, que por lo visto han cerrado todas las europeas con mínimos, a pesar de que la jornada hoy se había vivido con una cierta esperanza porque a mitad de sesión se habían recuperado. Esto ha sido demoledor. La jornada ha empezado bien, ha empezado con un ambiente un poquito menos pesimista que ayer. Había una subida ligera de todas las bolsas en Europa. En cuanto se ha conocido la noticia del ataque contra las dos torres gemelas, lo cierto es que la bolsa se ha venido abajo. Nueva York no ha tenido sesión. El reflejo, sin duda, la próxima madrugada en Tokio va a ser demoledor. Estados de emergencia de esta naturaleza y la declaración de estado de alerta máxima de todas las fuerzas de Estados Unidos, en lo que es la parte logística internacional, se coordina desde una base del Pentágono en Illinois, en el estado de Illinois. Yo recuerdo visitándola y viendo en las pantallas, explicado por un general, cómo funciona aplicando la experiencia de lo que fue la Guerra del Golfo y otras crisis dentro y fuera de Estados Unidos, y con una llamada de teléfono del presidente, con una orden, todos los medios de comunicación, todos los medios de transporte, también ocurrió en Gran Bretaña, en la Guerra de las Malvinas, no sé si os acordáis, civiles y militares se ponen a disposición del gobierno. Es decir, que cualquier barco, cualquier avión de transporte comercial, da igual, trenes de mercancías, quedan a disposición de las autoridades si lo consideran necesario utilizarlos para el estado de emergencia. Ha confirmado George Bush, que están en un estado de emergencia, ha hecho unas declaraciones. Parece ser que en esa base de Luisiana en la que ha aterrizado el avión presidencial, en las que asegura que los culpables serán castigados, que cogerán a los culpables por responsables de estos cobardes ataques.
Permítame, Felipe, que insista en el valor simbólico de esa imagen. Veíamos hace un momento otra vez ese plano tomado desde la bahía del Hudson de Manhattan, de Nueva York, completamente cubierto por esa nube de polvo y de humo, una imagen, como decía Ana hace unos minutos, apocalíptica, una imagen que está dando la vuelta al mundo y que tiene un enorme valor simbólico, porque es una imagen político, el poder militar más fuerte del planeta es vulnerable y en este momento todo el planeta lo sabe. Así es la imagen de la vulnerabilidad de la superpotencia primera del planeta después del fin de la Guerra Fría, con medios para destruir este barco que llamamos Tierra en muy poco tiempo y que no puede defenderse ante un atentado terrorista como el que se ha producido, planificado, organizado y con unos medios de coordinación que realmente pues demuestran la voluntad realmente de resistir y de hacer frente a ese poder por parte de algunos. Dejamos quiénes, mientras no nos digan lo contrario, ¿no? O mientras no nos den más información. La gran pregunta en este momento es quién. Hay que esperar que a partir de aquí habrá un, suponemos que más que justificado por lo que hemos visto, cierre de fronteras, bloqueo casi paranoico de los Estados Unidos. Sería terrible desde el punto de vista económico, ¿no? Evidentemente se van a multiplicar e intensificar todos los controles. A partir de ahí me imagino que el tema de los emigrantes, de los refugiados, pues se va a complicar para las víctimas que sufran, probablemente muchos inocentemente o sin ninguna culpa o responsabilidad por ello, el problema o la responsabilidad de las consecuencias. Y evidentemente yo me resisto a creer que Bush se vaya a conformar con lo que acabamos de escuchar, porque esa es la respuesta que han dado todos los presidentes de Estados Unidos durante 30 o 40 años. Les pillaremos, les perseguiremos hasta el fin del mundo, allí donde se escondan, los detendremos y haremos justicia. Eso se lo hemos escuchado a Clinton, se lo escuchamos a Reagan, se lo escuchamos a Bush padre, a Carter, a Ford, a Nixon y así hasta el primer George Washington probablemente. El problema es que hasta ahora esa era una frase que se podía quedar simplemente en parte de la retórica. Me temo que a partir de este momento va a tener que hacer algo más que retórica y no es fácil. Hemos visto, Felipe, cómo cogías con cierto escepticismo las negativas desde diferentes sectores de estar involucrados en lo ocurrido. ¿Es posible que no se llegue a saber quién ha cometido estos ataques? Hombre, se llegará a saber. Hay Pronto, realmente grandes incógnitas en la historia que todavía hoy no se saben. Bien del todo, muchas. Empezando por la Biblia. De manera que no vamos ahora a asegurar, poner el dedo en la llaga, ¿no? No quiero hacer predicciones. Decía el fundador de la Goldwyn Mayer que no se deben hacer predicciones y menos sobre el futuro. Y Churchill tenía otra frase que decía: si usted va a hacer predicciones, hábleme solo del pasado, que es la única forma de acertar. De manera que seremos los últimos en caer en ese error. Vemos lo que pasó en las elecciones estadounidenses por hacer predicciones. Todavía lo están pagando muchas cadenas de televisión en Estados Unidos y muchos otros medios. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es quién se ha declarado enemigo de Estados Unidos y de sus aliados, quién ha dicho y ha hecho llamamientos para atacar intereses de Estados Unidos, tanto civiles como militares, y quién ha atacado ya y lo ha intentado. Porque algunos de esos están en la cárcel y se sabe su identidad perfectamente, se sabe quién está detrás, y ya hemos hablado de algunos de ellos. Sí, nos llegan también de nuevo informaciones de las medidas de seguridad que está tomando la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Hemos visto hace unos minutos la imagen de esas instalaciones situadas en la calle Serrano de Madrid. Todos los intereses norteamericanos, estadounidenses, están siendo protegidos. Lo primero que se ha hecho es controlar las instalaciones en los aeropuertos. Están en estado de máxima alerta las bases de la OTAN. Ha comenzado Roma en su aeropuerto, pero esas medidas de seguridad se han extendido por toda Europa y por todo el mundo. Y aquí en Madrid también la embajada está especialmente protegida. Contamos todo esto sobre esa imagen que ya no existe. Eso era el comienzo.
Hace casi 4 horas, lo que en un principio se pensó en unos primeros momentos que podía ser un accidente y que quedó inmediatamente desmentido con el segundo ataque contra la segunda de esas torres ya completamente destruidas. Medidas de seguridad en todo el mundo ante el temor, la inquietud, el terror por esos ataques terroristas. Vemos imágenes grabadas esta misma tarde, hace tan solo 30 minutos, de la Embajada de los Estados Unidos en la calle Serrano de Madrid, y medidas de seguridad reforzadas en torno a esa legación diplomática. Tanquetas de la policía que vigilan los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos. Decíamos que es el primer ataque en territorio de los Estados Unidos, organizado también desde el territorio de los Estados Unidos, probablemente, posiblemente, ataque que viene de enemigos exteriores, aunque en este momento la pregunta clave sigue siendo quién ha organizado esto. Vamos a recordar otros atentados terroristas sufridos por los norteamericanos fuera de su propio territorio nacional. Las Torres Gemelas de Nueva York sufrieron ya otro atentado el 26 de febrero de 1993. Un camión cargado de explosivos y aparcado en el sótano del edificio causó 6 muertos y heridas a más de 1 millar de personas. Posteriormente fueron juzgados como autores del ataque varios integristas islámicos de diversas nacionalidades. El impacto psicológico de aquel atentado en la capital estadounidense es solo comparable al de los ataques contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar es Salaam, capitales de Kenia y Tanzania respectivamente, en agosto de 1998. Entonces las víctimas mortales fueron 234 personas, entre ellas 12 de nacionalidad norteamericana. Más de 5.000 resultaron heridas. La autoría del atentado se atribuyó al millonario saudí Bin Laden, que a partir de entonces se convirtió en el terrorista más buscado del planeta. Estados Unidos respondió bombardeando un supuesto objetivo militar en Sudán, que luego resultó ser un laboratorio farmacéutico. Por precaución. Alfredo, todo ha empezado, lo estábamos comentando mientras veíamos ese informe sobre otros atentados. Todo ha comenzado como lo que parecía un accidente, algo fortuito, el que una avioneta quizás hubiera perdido el rumbo y hubiera chocado de manera absolutamente accidental contra una de las Torres Gemelas. Decíamos también hace un momento que al poco tiempo todo indicaba que era muy difícil que 2 aviones chocaran contra esos 2 edificios. Lo que ha empezado siendo un accidente, o la posibilidad de un accidente, se ha convertido probablemente en una de las pesadillas más tremendas de los últimos años. Poco antes de las 3 de la tarde hora española, a las 3 menos pocos minutos, las cadenas de información internacional, cadenas de televisión, interrumpían su programación, tanto BBC como CNN, para dar la noticia con la imagen en primer plano de esa primera torre gemela del World Trade Center en llamas en sus últimos pisos. En ese momento todos pensábamos, a pesar de que, como ven, el cielo de Nueva York estaba completamente despejado en las primeras horas de la mañana, todos pensábamos en la posibilidad de un accidente, de un choque fortuito contra esa torre. Pero muy poco después, el primer avión, recordamos, chocaba a las 9 menos cuarto en Nueva York, 3 menos cuarto en España. Muy poco después, a las 3 y 3 minutos de la tarde, un segundo avión, un segundo aparato comercial, se estrellaba contra la segunda de las torres. La torre también comenzaba a arder, comenzaba a lanzar esa inmensa columna de humo, y minutos después las 2 torres se hundían. Primero la que había sufrido el segundo de los impactos, y poco después la que había sufrido el primero de los choques de esos 2 aviones. Entre tanto nos llegaba también la noticia de que el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa norteamericano, había sido alcanzada por un tercer avión comercial. Esa sede estaba en llamas y parte del edificio, un edificio que todos ustedes conocen por su característica forma, estaba hundido. Ese edificio está en Washington. El ataque, por tanto, había sido lanzado contra Nueva York, contra Manhattan, la isla que ustedes ven envuelta en esa inmensa nube de humo, y contra Washington, contra el corazón del poder político y militar norteamericano. La sede del Pentágono está muy cerca de la Casa Blanca. Llegaban noticias de desalojos masivos de todos los edificios de la administración norteamericana, del Departamento del Tesoro, del Capitolio,
de la sede del Tribunal Supremo, noticias también confusas sobre la posibilidad de coches bomba y noticias también sin confirmar sobre aviones que no estaban controlados en el espacio aéreo norteamericano. El presidente Bush, nada más conocer la noticia de los 2 ataques contra las Torres Gemelas, hacía una primera declaración. La noticia le sorprendía en una escuela en el estado de Florida y Bush en ese primer momento decía que su corazón estaba con los familiares y con las víctimas y que en ese momento se trataba de ayudarles en esa inmensa tragedia. No se pronunciaba la palabra ataque terrorista, palabra, hipótesis que poco a poco se iba confirmando conforme íbamos conociendo detalles de cómo se habían sucedido los hechos en este ataque terrorista masivo. Poco después conocíamos que un cuarto avión se había estrellado en Pittsburgh. Hemos visto hace unos minutos imágenes de los restos de ese cuarto aparato. Queda por confirmar si, como se decía, 2 cazas norteamericanos, 2 cazas de la Fuerza Aérea Norteamericana habían salido de sus bases para hacer aterrizar ese aparato o derribarlo. Sí que hemos tenido confirmación. Prácticamente hace 15 minutos nos llegaba la última noticia de que las compañías aéreas que habían perdido aviones en esta jornada trágica confirmaban que eran 4 los aviones perdidos, 4 los aviones supuestamente secuestrados. Sí, 3 de ellos serían... Buscan con angustia a alguien que les ayude. Bien, estábamos pendientes de una rueda de prensa del presidente George Bush. Esa rueda de prensa se Parece puede que producir... está llegando, Alfredo, que en estos momentos está llegando al lugar de donde se encuentran los medios de comunicación. Ya les hemos contado que ha conocido la noticia en Florida. Ahí está el presidente George Bush. No es Washington, sino una base de la Fuerza Aérea en Luisiana, a medio camino de Washington. Hay algunos problemas, Alfredo, con esas imágenes. Bien, vamos a esperar que nos están facilitando las televisiones de Estados Unidos. Contábamos que George Bush había conocido la noticia del primer ataque contra las Torres Gemelas en Florida. Inmediatamente ha suspendido su viaje y ha decidido regresar a Washington. Después ha producido el ataque contra el Pentágono y la caída de esas Torres Gemelas. El alcance de lo ocurrido era mucho mayor y creemos que ese es el motivo por el que ha decidido reunirse con ese gabinete de crisis, no en Washington, sino en Luisiana. Vamos a ver si es posible en este momento ver la declaración de George Bush. Quiero garantizar a los americanos que todos los recursos del gobierno federal están trabajando para ayudar a las autoridades locales, para salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos atentados. Que no quepa duda ninguna, Estados Unidos va a perseguir y a castigar a los responsables de estos actos de cobardía. Estoy en contacto con el vicepresidente, el secretario de Defensa, el equipo de seguridad nacional y mi gabinete. Hemos tomado todas las medidas de seguridad adecuadas para proteger al pueblo americano. Nuestras fuerzas militares, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, están en estado de máxima alerta. Y hemos tomado todas las medidas cautelares necesarias como para poder continuar funcionando desde el punto de vista de la administración del gobierno. Estamos en contacto con los líderes del Congreso y con líderes mundiales para asegurarles que vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger a Estados Unidos y a los americanos, a los estadounidenses. Le pido al pueblo americano que se una a mí al expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que se han esforzado por el rescate de los ciudadanos, y por favor que se unan a mí también en una oración por las víctimas y sus familias. La determinación de nuestra gran nación está siendo puesta a prueba, que no quepa duda de eso. Le aseguro al mundo que vamos a pasar esta prueba. Dios les bendiga. Inicialmente el presidente iba hacia la
Casablanca y se tomó la decisión de que no vuelva a Washington el presidente, por lo menos no de momento. Ha sido la segunda intervención del presidente George Bush desde que ha ocurrido, desde que se han producido los atentados, la primera en Florida y esta ahora en esa base de Luisiana donde se reúne con ese gabinete de crisis en estado de... José Antonio, lo más importante son las labores de rescate bajo los escombros. Nos han llegado noticias esta mañana de que los equipos de emergencia y los bomberos han encontrado ya algunos supervivientes. Pero pocos. En las Torres Gemelas los equipos de rescate siguen haciendo horas extra. Lo han hecho toda la noche y siguen haciéndolo en una lucha desesperada por encontrar supervivientes entre los escombros. Son pocos los rescatados hasta ahora. Los últimos era un grupo de 5 bomberos y un policía que estaban atrapados en un sótano. Previamente se habían encontrado, entre otros, a una mujer embarazada y a un hombre al que hubo que amputar una pierna para poder sacarle del amasijo. Otros se preparan, mientras tanto, para una tarea igualmente ardua, el reconocimiento de cadáveres. Para esta labor se ha habilitado una pista de patinaje sobre hielo en el oeste de la ciudad y un auditorio del Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Sigue sin conocerse el número de víctimas, pero se teme que cuando pueda hacerse el recuento sea escalofriante. Se habla de más de 10.000 muertos. Solo entre bomberos y policías son casi 400 desaparecidos, presumiblemente enterrados bajo 10 metros de escombros. Eran los primeros que habían acudido en auxilio de las personas atrapadas en la primera torre. En aquel momento el daño parecía localizado en las plantas superiores y probablemente ninguno de esos funcionarios pensó hasta qué punto había sufrido daño la estructura del edificio. No solo se derrumbaron las torres, 8 horas después se derrumbaba un tercer edificio del complejo, el número 7, con 47 plantas, por el impacto que debió sufrir el subsuelo de la zona. Había pasado, recordemos, algo así como un terremoto. Conmoción general en Nueva York. José Antonio, ¿cuál es la situación? Allí y va a ser el único vuelo que se permita antes de mediodía. Los hospitales, todo el personal está de guardia, la gente no ha dormido, todo el personal sanitario hace horas extras, no ha dejado de trabajar desde ayer por la mañana y atendieron a más de 1.000 heridos y todavía siguen llegando porque los rescatados, los pocos rescatados van a los hospitales también y todo el esfuerzo parece poco. José Antonio, también tenemos noticias de que se han movilizado equipos de socorro, equipos de Cruz Roja en otros estados de la Unión y que todos los esfuerzos se concentran ahora mismo en esa ciudad, en Nueva York. Sí, es insuficiente, resulta insuficiente el personal sanitario porque hay demasiada gente a la que atender. Nueva York en situación de agonía. Vamos a ver ahora cómo se desarrollan las labores de rescate. Más de 10.000 personas integran esos equipos de emergencia que han trabajado desde las 3 de la tarde de ayer sin descanso.